cuando termina, pues el gran poeta Pellicer tiene una deuda moral con él. No, muchacho, muchas gracias, ¿en qué te puedo ayudar? Ayúdeme a irme a México a estudiar. Entonces de ahí viene la beca. Y de ahí viene vivir en la casa de Tabasqueños de México. ¿Quién se la propuso? El PRI. La circunstancia. Es un priista que quiere estudiar ciencias políticas. Oye, ¿por qué querrá estudiar ciencias políticas? ¿Cómo que por qué? Sí, es obvio. Pues es su tema. Entonces va a la facultad. En la facultad empieza a leer ¿qué? Pues los textos de la época. Entonces, ¿de dónde sacó las citas del comunismo y esto y el otro? Pues de la bibliografía que le dieron en Ciencias Políticas semestre 1. Si tú dijeras, viene del seminario, ¿de dónde leyó al comunismo? Pues sí sería extraño. ¿De dónde sacó esa idea? Pues de allí. No hay misterio. Aquí es importante mencionar algo que yo creo que no se ha dicho suficiente. Después de oírlo sistemáticamente, él no es un leninista. Él no es un estalinista. Su formación tiene que ver con los post-marxistas. Te voy a dar la cita. Si lo escuchas, él leyó o le recitaron a un autor argentino que se llama Laclau. Laclau, que no es muy conocido, pero fue el ideólogo del viejo justicialismo de Perón. ¿A poco? Sí. No. Es Laclau. Un argentino que se va joven como tantos de nosotros en aquellas épocas a estudiar a París. En París está la influencia de los postmarxistas del grupo de Frankfurt. Pensemos en Marcuse, que ha llegado a Francia y ha generado un movimiento de la joven filosofía francesa, que es el neomarxismo. Entre los alumnos está Laclau, que se casa con una francesa, y que se dedican a escribir libros y artículos aplicando eso a América Latina. Y escriben libros y se hacen famosos como ideólogos en México, no en América Latina. En primer lugar, en Argentina, a donde regresa Laclau. Entonces, quieren encontrar las pistas de su discurso de izquierda, Laclau. Tenemos que ir a hablar ya del presidente porque tienes muchísimas preguntas, preguntas. Trato de cerrar, porque me falta un tercer componente, ¿no? Sí. El tercer componente es que en ese camino se vincula con toda la izquierda universitaria. Sí. Ya no sus lecturas, sino sus universitarias. Sí. Y entonces allá aparece Pablo Gómez, que es su contemporáneo, y aparece A, y aparece B, y aparece C. En esa tradición, en la tradición, digamos, ahora sí que el movimiento comunista originario, en esa tradición, la historia cambia cuando los desposeídos toman el poder, lo asaltan, no por la vía de las elecciones. Entonces las elecciones son un aparato revisionista. Se toma el poder con las armas. Encima de la ley, claro, la ley es un instrumento de dominación. Entonces, en un comunista de esa época, la ley no defiende al pueblo, lo somete. Entonces, ¿creen en la ley? No. Se trata de hacer un lado la ley para hacer la justicia. Lo que ha dicho. ¿De dónde sacó eso? Del clima general, no, de los comunistas extremos de los 60s en universidad y politécnico. Sí, de rebeldía. De ahí. Entonces tienes tres componentes: religioso, una visión epopéyica de la historia del país y un componente, digamos, del discurso comunista. Entonces tienes las lecturas de Laclau y tienes esa actitud respecto de la ley. Sí. Cuando la ley me sirve, la uso. Cuando me estorba, la tiro. Desecho. Oye, pero estás... Sí, porque mi causa es la justicia. Y entonces hay las juntas. Voy a salvar al país, ese es el proyecto político. Voy a salvar a los seres humanos, ese es el proyecto religioso. Y se pegan. Sí. Yo soy el Salvador. Encabezo una lucha que va a hacer justicia al país y felicidad a los mexicanos. Mira, de lo que estás diciendo es absoluta, bueno, muy clara tu explicación, wow, felicidades. Pero lo peligroso de todo esto es lo último que mencionaste. Cuando una persona piensa que la justicia es más importante que la ley, estamos en un grave problema. Porque la justicia es uno de los términos más abstractos que hay en la humanidad. Es muy difícil que nos pongamos de acuerdo en qué es justicia, qué es justo, qué es equidad, ¿sí? Y por eso el antídoto de no tener una certeza sobre la justicia es la ley.
Porque la ley que se escribe, que se lee y que se interpreta es lo que nos puede dar esa certidumbre que no te da simplemente el sentimiento o el ánimo o la vocación por la justicia. Y el cumplimiento de la ley estrictamente por gobernantes y gobernados es lo que se llama Estado de Derecho y es lo que hace que haya armonía en una sociedad. Me preocupa mucho lo que estás diciendo, porque entonces este hombre, con esos delirios, a partir de esos caprichos, ocurrencias y de su supina ignorancia, entonces, ignorando el valor y la importancia del cumplimiento de la ley y en su aspiración de justicia, que solamente él entiende en su cabeza o en su sentir, toma decisiones. Y por eso nos está llevando el carajo. Ahora, si estuviera aquí sentado un militante de la izquierda mexicana que nació en 1910, estaría perfectamente en contra de lo que acabas de decir tú, porque tendrías la visión comunista para la cual la ley es el instrumento de dominación. Sí. Entonces opresión, tú expresas una ideología también. Lo que acabas de decir es una ideología, es una forma de pensar que hoy en día es mayoritaria y aceptada. Pues sí. Ok. Entonces simplemente no le des a lo que tú dices el valor de verdad. Es tu posición ideológica. Pero lo digo como abogado y porque estoy absolutamente cierto. ¿Está bien? ¿No? Todo el mundo tiene derecho a estar convencido de sus convicciones. Pero no le pongas el valor de verdad, porque incurrirías en lo mismo que él hace. Es tu forma de pensar que compartes con muchos de nosotros. Y por tanto, muchos pensamos como tú. Sí. Pero eso no hace que lo que pensamos sea la verdad absoluta.